Génesis 3:6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la primera mirada determinante, a la cual yo le llamo la mirada de perdición. La mirada de perdición porque a través de esta mirada vino la perdición, no solamente hacia la persona que en este momento estaba poniendo sus ojos sobre aquel árbol, sino que esa perdición pasó también a toda su descendencia. Pero antes de que ella tuviera esa mirada de perdición, ella tuvo que creer, tuvo que dar crédito a la palabra que la serpiente le estaba dando acerca de lo que ese árbol significaba, de lo que ese árbol podía proporcionarle. La serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta era la palabra, la promesa que la serpiente le estaba haciendo, y ella puso fe en esa promesa que la serpiente le estaba haciendo. Es una palabra, por cierto, que iba en la dirección totalmente opuesta a la que Dios les había dado acerca de lo que ese árbol significaba. Allí en 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí tenemos esta palabra entonces que Dios les está dando. La serpiente sobre el mismo árbol les está diciendo totalmente lo contrario a lo que Dios les estaba diciendo aquí. Si ella hubiera tenido presente la palabra que Dios les había dicho, cuando escuchó esta otra palabra de la serpiente, entonces su mirada hubiera sido una mirada de precaución, una mirada de cautela, de cuidado, de decir: ojo con lo que se me está diciendo a mí, que es totalmente contrario a lo que Dios me ha dicho. Pero como prestó oídos, como creyó a esta segunda palabra que se le estaba diciendo, entonces se generó en ella esta mirada, que comenzó simplemente siendo una mirada de curiosidad. A ver, ¿qué hay, qué puede haber en este árbol? Esa mirada de curiosidad, siendo alimentada, se convirtió en una mirada de deseo. Ese deseo, siendo retroalimentado, se convirtió en una mirada de codicia, y esa mirada de codicia terminó siendo una mirada obsesiva, de tal manera que ya no veía otra cosa en su campo de visión que no fuera el árbol. El árbol había ido adquiriendo una dimensión cada vez mayor, a medida que su curiosidad se convirtió en deseo, a medida que su deseo se convirtió en codicia y su codicia se convirtió en obsesión. Ese árbol abarcó ya todo su campo de visión, de tal manera que no veía otra cosa más que el árbol. Ese árbol se apoderó de su mente, se apoderó de su imaginación, se apoderó de su voluntad, se apoderó de todas sus facultades, de tal manera que ya solamente era cuestión de que pasaran unos instantes y pasara de la mirada a la acción y tomara de aquel fruto, lo comiera y también se lo pasara a su marido, el cual comió así como ella había comido. Y de esta manera fue como esa mirada se convirtió en mirada de perdición. Es interesante que lo primero que ocurre, nada más comer de la fruta, lo tenemos en el versículo 7,
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, esa mirada de perdición les abrió los ojos a otra mirada, que fue la mirada de ver la realidad de su propia miseria, de su propio pecado, del quebrantamiento en el cual habían incurrido a causa de haber vulnerado la palabra de Dios. Aquel árbol que era aparentemente bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, se convirtió en su ruina, se convirtió en su perdición. Y esta misma mirada de perdición es la que ocurre vez tras vez cuando cada uno de nosotros fijamos nuestros ojos, nuestra mirada en un objeto, en algo que Dios ha prohibido. Y cuando ese algo se apodera de nuestras facultades, entonces entramos en la misma dinámica, en la misma caída que a esta mujer le ocurrió y también a su marido. Es interesante que en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 16, el apóstol Juan dice que hay 3 elementos constituyentes de este mundo. Esos 3 elementos constituyentes de este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esos 3 elementos constituyentes son los que estaban presentes aquí, en esta mirada de perdición que la mujer dirigió. El árbol era bueno para comer, o sea, los deseos de la carne. El árbol era agradable a los ojos, o sea, los deseos de los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, la vanagloria de la vida, el llegar a la cumbre, el llegar al máximo, el ser igual a Dios. Allí estaban ya presentes, y eso es lo que el apóstol Juan dice que son los elementos básicos, esenciales que hay en este mundo, que nos pueden también a nosotros arrastrar en esa misma caída, en esa misma perdición. La mirada de perdición. Todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que no están aquí han experimentado, hemos experimentado esa mirada. Ella nos la ha pasado, nuestra primera madre nos pasó esa mirada de perdición a cada uno de nosotros, de tal manera que hemos quedado en un estado miserable, en un estado de postración, alejamiento y condenación ante Dios. Primera mirada, la mirada de perdición. Vamos a ir adelante a la segunda de las miradas, y la tenemos en el libro de Números, en el capítulo 21. Números 21 y versículo 4, dice así: Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí tenemos al pueblo de Israel en sus jornadas camino de la tierra de Canaán. Pero aquí tuvieron que dar un rodeo para no entrar en la tierra de Edom, porque Dios no quería que atravesaran, que pisaran, que se apoderaran de esa tierra. Ese rodeo significó que tenían que alargar el itinerario. Y es ahí donde va a venir este desánimo que conlleva impaciencia.
Y esta impaciencia entonces va a desatar lo que una y otra vez le pasó a este pueblo de Israel en el desierto, que fue la queja y la murmuración, fue la actitud de amargura contra Dios. Esa queja y esa murmuración se convierten, por lo tanto, en un pecado. Aquí tenemos que tener en cuenta una lección todos nosotros. No vaya a ser que también en nuestro itinerario hacia la patria celestial, ante las dificultades que se nos presentan, nosotros también podamos caer en el desánimo. A veces nos viene el desánimo, ¿verdad? Claro que sí. A veces nos viene el cansancio. Pero una cosa es el desaliento y una cosa es el desánimo y otra cosa es la impaciencia que termina en murmuración y en crítica y en queja. Entonces sí que se convierte en un problema que abre la puerta al pecado. Y como la paga del pecado es muerte, esto es lo que ocurrió aquí. Versículo 6. El Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Sí, la paga del pecado es la muerte. La queja, la crítica, la murmuración, la amargura contra Moisés y contra Dios en última instancia van a desembocar en este juicio de Dios que Él envía en contra de los murmuradores a través de estas serpientes mortíferas que están mordiendo al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. La paga del pecado es muerte, es una ley espiritual que se cumplió entonces y se cumple cada vez que alguien comete pecado. Y allí es donde ellos van a caer en la cuenta, allí es donde ellos van a tomar conciencia de la gravedad de lo que han hecho. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Así que aquí ellos caen en las cuentas, toman conciencia del pecado que han cometido y entonces piden a Moisés que ore por ellos a Dios para que Él intervenga y los saque, los salve de esa situación en la que han caído. Y efectivamente, de Dios va a venir la solución para su pecado. Y la solución la tenemos en el versículo 8. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Yo a esta mirada le llamo la mirada de salvación. Si la anterior mirada que hemos visto en Génesis 3:6 era la mirada de perdición, esta segunda mirada aquí es la mirada de salvación. Y es un medio que Dios ha levantado. Es una serpiente de bronce. Las serpientes mortíferas son las que los están matando a todos ellos como instrumentos a causa del pecado que han cometido. Y el medio de salvación que Dios provee es la serpiente de bronce levantada. Unas serpientes los matan y una serpiente los salva. Lo mismo que los mata es lo que los salva, solamente que con una diferencia. Las serpientes que los matan son el pecado juzgado en ellos, su pecado juzgado en ellos. Y la serpiente de bronce que los salva es su pecado juzgado en otro, en esa serpiente. El pecado de ellos ha sido traspasado, ha sido movido, ha sido puesto sobre esa serpiente. De tal manera que ha sido quitado de ellos para ser puesto sobre esa serpiente.
Y cualquiera que mira a esa serpiente salvadora, entonces recibe la salvación. Este es el medio que Dios instituyó entonces y es el medio que Dios ha instituido para siempre. Es un medio único. No hay dos medios. No estaba la serpiente de bronce y otra cosa, otra solución, otro remedio, de tal manera que puedes o bien escoger mirar a la serpiente o bien hacer otra cosa. No. No hay más que un medio de salvación que consiste en esa serpiente de bronce. Se trata también, además, de un medio sencillo. Sencillo porque lo único que se está pidiendo es mirar a la serpiente. ¿Es complicado mirar? ¿Es difícil mirar? ¿Es un acto, es un gesto que solamente unos pocos pueden hacer? No, ¿verdad? Mirar es un acto que está al alcance de cualquiera. Está al alcance de un niño y está al alcance de un anciano. Está al alcance de un intelectual y está al alcance de un analfabeto. Está al alcance de un hombre, de una mujer, de un hombre, de una mujer del siglo XXI y de alguien que vivió hace 3.500 años. Mirar es un medio sencillo que está al alcance de cualquiera. Si Dios hubiera puesto una condición muy difícil de cumplir, entonces solamente unos pocos llegarían a dar la talla para poder cumplirla. Pero si está poniendo una condición tan simple, tan fácil como es mirar, significa que está poniendo la salvación al alcance de cualquiera. Este medio de Dios es un medio eficaz, es un medio poderoso, porque efectúa aquello para lo cual ha sido provisto. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No tal vez vivirá, no posiblemente vivirá o a lo mejor vivirá, sino vivirá. Hay una eficacia, hay un poder en este medio que Dios ha instituido. De hecho, la segunda parte del versículo 9 lo dice bien claro. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que esa promesa asociada a esa serpiente de bronce no era solamente una palabra dada al aire que se caía al suelo, sino era una palabra segura, una palabra firme que se cumplía en el caso de cualquiera que quisiera mirar a esa serpiente. Este es un medio lógico aunque parezca absurdo. Las serpientes nos están matando y Dios levanta una serpiente como medio de salvación. Pero hay una lógica espiritual de la misma manera que hay una lógica natural en el hecho de que ante la picadura mortal de una serpiente, el antídoto que nos salva de esa picadura mortal sale del mismo veneno de la serpiente. Así que lo mismo que mata, el veneno, es lo que cura en el antídoto que ha salido del veneno de la serpiente. Las serpientes que los están matando a ellos tienen su contrapartida en la serpiente salvadora de bronce que está trayendo esta salvación a cada uno de ellos. Este es un medio patente, que todo el mundo lo vea. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, es decir, levántala,
que sea bien visible, que todo el mundo la pueda ver, no solamente unos pocos, no la escondas, que no esté en un rincón, que alguno se entere y la mayoría no se entere, sino ponla sobre un asta de tal manera que sea de dominio público para que todos puedan verla. Y esto es lo que ocurre cada vez que se predica la palabra de salvación del Evangelio. Se está levantando este asta para que esté en sitio bien prominente puesto y todo el mundo pueda creer en esa palabra. Jesús se aplicó a sí mismo esta escena, este simbolismo de aquí, de la serpiente de bronce, cuando dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Jesús está diciendo, yo soy esa serpiente de bronce. Pero hay una diferencia radical entre él y aquella serpiente de bronce. Aquella serpiente de bronce proveyó una solución temporal, una solución física, nada más, porque esa gente, al paso de los años, finalmente terminó muriendo. La diferencia es que la salvación que Jesús trae no es meramente una salvación física, sino es una salvación del pecado, es una salvación de la condenación, del infierno, una salvación eterna, no temporal, que pasa según transcurren los años. La salvación que Jesús trae es la salvación de la mirada de perdición que entró en el mundo con aquella mirada codiciosa en aquel árbol. Así que por una mirada nos perdemos y por una mirada podemos salvarnos. Mi pregunta es, ¿has puesto tú tu mirada en Cristo? ¿Has puesto tus ojos en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Cristo para recibir esa salvación? Porque estás en estado de perdición y necesitas la salvación. Y esa salvación solamente te viene a través de este único medio, único. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ningún otro personaje, ninguna institución, ninguna ceremonia te puede otorgar esta salvación. Solamente Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, al inocente con mayúscula, al justo con mayúscula, lo hizo pecado. O sea, puso nuestro pecado sobre él, cargó nuestro pecado sobre él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, pudiésemos recibir la justicia salvadora que viene a través de él. Es lo mismo que estaba ocurriendo allí en el desierto. Lo que pasa es que aquello era simplemente algo simbólico, algo en figura, nada más. La realidad está aquí, en lo que Cristo estaba haciendo por nosotros en la cruz. Y otro pasaje
también en esta línea de lo que estaba pasando en la cruz. Lo tenemos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí se habla de un acta de decretos que había contra nosotros. Un acta es un documento legal. Hay algo escrito. Y lo que hay escrito va contra nosotros. ¿Cuáles son los decretos que hay aquí tan terribles de los que el apóstol Pablo está hablando? 2. El decreto de culpabilidad y el decreto de condenación. Culpable, por lo tanto, condenado. Esos son los 2 terribles decretos contenidos en el acta contra nosotros, culpables y condenados. Pero ese acta ha sido anulada porque Dios la ha quitado de en medio y la ha clavado en la cruz de Cristo, porque Cristo ha asumido nuestra culpabilidad y nuestra condenación para que nosotros podamos ser libres de ellas. La mirada de salvación. Por una mirada nos perdimos, por una mirada nos salvamos. Vamos adelante con la tercera de las miradas y la tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 2. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Otra traducción podía ser fijos los ojos en Jesús. De tal manera que a esta tercera mirada le podemos llamar la mirada de fijación. La mirada de fijación. Probablemente todos los que estamos aquí hemos tenido en alguna ocasión unos prismáticos en la mano para poder ver los objetos que están muy distantes y verlos más de cerca. Hace falta girar el mecanismo que fija las lentes para que los objetos que están distantes los podamos ver con nitidez. Porque si esas lentes no están bien ajustadas, esos objetos que vamos a ver van a ser difusos, ambiguos, no los vamos a ver con claridad. Por lo tanto, tenemos que fijar bien ese mecanismo para poder enfocar sobre el objeto que queremos ver. Pues aquí se está hablando de esto precisamente. Fijos los ojos en Jesús. La mirada de fijación. La mirada de fijación es la continuidad de la mirada de salvación. Una vez que hemos puesto nuestros ojos en Jesús para salvación, eso no significa que podemos apartarlos de Él para luego interesarnos en otras cosas. No se trata de que estamos en una situación tan desesperada como los que estaban ahí muriendo por las mordeduras de las serpientes y entonces venimos a Cristo para que nos saque de la situación. Y cuando salimos de nuestro angustioso problema, entonces ya podemos olvidarnos. No. Esa mirada de salvación tiene que tener su continuidad en la mirada de fijación en Cristo. De tal manera que eso significa que tiene que haber una perseverancia, una constancia en ese fijar
nuestros ojos en Jesús. Hay en este mundo que nos rodea muchas cosas que pueden hacernos desviar la mirada de fijación en Jesús. Muchas cosas que son peligrosas y amenazantes y otras cosas que son muy atractivas, muy atrayentes. Hay peligros y amenazas en este mundo que nos pueden hacer desviar nuestra mirada de Él. Eso es lo que les pasó a aquellos 10 de los 12 espías que Moisés envió a la tierra de Canaán. Esos pusieron su mirada en las dificultades que vieron en aquellas ciudades. Ciudades amuralladas, gigantes, dificultades humanamente imposibles de vencer. Y como pusieron su mirada en eso, en vez de ponerla en la promesa de Dios, entonces volvieron derrotados y comunicaron su derrota a todos los demás. Hay un peligro de que las amenazas de este mundo nos puedan hacer desviar nuestra mirada de Cristo. Pero no solamente las amenazas de este mundo, también los atractivos de este mundo pueden hacer que desviemos nuestra mirada de Él. Hay muchos atractivos, hay muchas seducciones que dicen, mira, atiende a esto, pon tu atención en esto, dedica tiempo a esto y tu energía, etc. Allí en el libro del Génesis, en el capítulo 19, y es un capítulo de un escenario terrible. Cuando se está produciendo la destrucción de Sodoma, en el versículo 26 dice que entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí tenemos a esta mujer que en vez de mirar hacia adelante, lo que los ángeles le habían dicho, mira hacia adelante, no mires hacia atrás, esta mujer giró y miró hacia atrás. ¿Hacia qué miró? Pues miró hacia Sodoma. Sodoma representaba para ella su todo. Allí tenía su vida, su plan, su corazón, sus proyectos, sus ilusiones, y ahora se estaba quemando. Y a pesar de que se estaba quemando, ella vuelve otra vez su mirada a todo aquello que se está hundiendo. Son los peligros de las seducciones de este mundo que pueden hacernos desviar nuestra mirada de la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. La mirada de fijación en Cristo. Es decir, tenemos que esa mirada de salvación que hemos puesto en Él, mantenerla a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro itinerario en esta vida, y ser perseverantes y ser consistentes para no perder el galardón que Cristo ha ganado para nosotros. Es lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4, 18. No poniendo nosotros la vista en las cosas de aquí abajo, en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. No en las cosas que pasan, sino en las cosas que permanecen. La mirada de fijación. Pon tus ojos en Cristo. Hay un himno clásico que se canta en muchas iglesias que precisamente comienza de esta manera. El estribillo habla de esta manera: pon tus ojos en Cristo. Y la cuarta de las miradas que quiero que consideremos en esta tarde la tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 4.
Apocalipsis 22, 4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro, el rostro de Dios, el rostro de Dios. Los redimidos van a poder contemplar cara a cara el rostro de Dios. Hubo un momento determinado en la vida de Moisés en la que él le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y la respuesta de Dios fue la siguiente, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, el hombre en su estado de mortalidad y de pecaminosidad es imposible que pueda ver cara a cara a Dios. Es lo que dice también el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie. Y sin embargo, aquí en Apocalipsis se está diciendo, y verán su rostro. Es decir, aquellos que han puesto su mirada de salvación en Cristo, aquellos que han mantenido su mirada de fijación en Cristo, son los que un día van a poder ver el rostro de Dios cara a cara. De tal manera que esta cuarta mirada yo le llamo la mirada de culminación. La mirada de culminación porque no hay otra mirada más grande que esta. Porque aquí no estamos mirando a alguien o a algo de lo cual podemos después de un rato decir, nos hemos cansado, ya me he cansado, ya lo he visto bastante, lo tengo bien conocido y voy a mirar otras cosas. No. Aquí estamos ante el rostro, mirando el rostro de aquel infinito en sabiduría, infinito en ciencia, infinito en amor, infinito en verdad, infinito en justicia, infinito en gracia, en todas sus cualidades, en todos sus atributos, que son inagotables, que son insondables. De tal manera que nunca llegará un momento en que digamos, lo he abarcado todo, lo conozco todo de él. Y por lo tanto, ya puedo dirigir mi mirada hacia otra cosa o hacia alguna criatura. No. Estamos aquí ante el ser por excelencia, ante el ser que reúne todas las perfecciones absolutas dentro de él. Y por lo tanto podremos estar toda la eternidad contemplando, inquiriendo sobre su belleza, sobre su santidad, sobre su amor, verdad y justicia, etc., sin nunca cansarnos de ello. Es la mirada de culminación, lo máximo a lo que se puede llegar. Fíjate que los serafines que aparecen en la escena de Isaías en el capítulo 6, cuando el profeta ve a Dios, y entonces están allí los serafines, esos seres celestiales que están al lado de la presencia de Dios, tienen 6 alas, 2 de ellas están para cubrir sus ojos, o sea, para no mirar cara a cara a Dios. Y esos serafines son seres sin pecado. Y sin embargo, porque son criaturas, no pueden mirar cara a cara directamente al Creador. Y sin embargo, Apocalipsis 22, 4 dice, y verán su rostro. Los redimidos están teniendo esta bienaventuranza, esta bendición, que es la bendición de las bendiciones. El primer hombre que escaló el Everest, la cima, el techo del mundo,
fue Edmund Hillary, un neozelandés, juntamente con el Sherpa Tenzin en 1953. Llegar a aquella cima le supuso, era todo un proyecto de vida. Mucha gente, un equipo muy grande de personas estaban detrás de ellos. No eran solamente ellos dos solos, ellos son los que llegaron a la cima, pero antes de que llegaran a la cima había mucha gente detrás de ellos preparando todas las cosas. Había una infraestructura, había una inversión económica, tiempo y esfuerzo que les podía costar la vida, la aventura. Finalmente, Hillary y Tenzin llegaron a la cima del Monte Everest, los dos primeros seres humanos que la alcanzaban. Y después de todo ese tiempo y ese esfuerzo humano y económico, ¿sabes cuánto tiempo estuvieron allí en la cima del Monte Everest? 15 minutos. 15 minutos es lo que estuvieron. Y no podían estar mucho más, dadas las condiciones que hay en esos parajes. Si le hubiéramos preguntado a Hillary, ¿mereció la pena? Que todo el esfuerzo que empleaste y que pudiste incluso perder la vida, ¿mereció la pena para estar 15 minutos allí arriba? Seguramente la respuesta de Hillary sería, claro que mereció la pena. Esos 15 minutos fueron el propósito de mi vida. Bueno, aquí estamos en otra cima, mucho más superior que la del Monte Everest, porque aquí no estamos ante un Monte Everest, sino ante el creador del Monte Everest. Y aquí no estamos para estar 15 minutos en su presencia, sino para estar toda la eternidad con Él. Es la mirada de culminación. Si aquel hombre efectuó todos esos sacrificios por 15 minutos, ¿no vamos a ser capaces nosotros de efectuar todo lo que sea necesario para ser fieles a Cristo, poner nuestra mirada en Cristo, fijar nuestra mirada en Cristo, para finalmente alcanzar esa cima? No importan las dificultades y aflicciones que tengamos que pasar en esta vida presente. No es comparable, no se puede comparar. Todas estas aflicciones no son nada en comparación con esa gloria eminente, como dijo el apóstol Pablo. La mirada de culminación. Esa es la meta. 4 miradas determinantes. La mirada de perdición. Tú y yo hemos tenido esa mirada que nos ha perdido. La mirada de salvación. Dios ha provisto solución, remedio a través de Cristo. La mirada de fijación, la perseverancia. Una vez iniciado ese camino, mantenerlo hasta el fin para alcanzar la mirada de culminación. Vamos a orar en esta tarde. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor,
que nos muestra y que nos enseña verdaderamente las cosas como son. Nos enseña en primer lugar nuestra principal necesidad, Señor. Nuestra principal necesidad que viene del estado natural en el que venimos a este mundo ya, Señor. Un estado de perdidos y de condenados, Señor. Pero muchas gracias por haber enviado a Jesús, a ese Salvador poderoso, Señor, para librarnos del pecado y del infierno. Señor, queremos seguir con la mirada puesta en ti. Que no nos dejemos engañar, Señor, por todos los señuelos que hay en este mundo que nos quieren arrastrar, que nos quieren apartar de ti, para que podamos llegar, Señor, a esa meta gloriosa. Yo te pido, Señor, si hay aquí alguien que no ha puesto, Señor, su mirada, la mirada de salvación en ti, para que en esta misma tarde, aquí y ahora, pueda hacerlo sin dilación. En el nombre de Jesús. Amén.